¿Qué se esconde detrás del grito «Eureka» que pronunció un hombre hace más de 2000 años? ¿Quién fue en realidad Arquímedes, el genio que emergió de una simple bañera para cambiar el mundo? Hoy descubrirás cómo un joven de una remota isla del mar Mediterráneo se transformó en la mente más brillante de la antigüedad. Pero más importante aún, entenderás las decisiones fatales y las consecuencias que marcaron su destino y el de toda su ciudad. Amigos, no olvidéis suscribiros a mi canal Conferencias Históricas, darle a me gusta y dejar un comentario de 7 palabras. Es necesario para que el canal funcione. Compartid este vídeo con otros si lo consideráis importante. Gracias. Syracuse, un enclave brillante y vibrante en Sicilia, no era solo un puerto comercial. Era un crisol de culturas, un lugar donde las ideas y la guerra se entrelazaban con igual intensidad. Allí, bajo el sol abrasador y entre las murallas que custodiaban la ciudad, nació un niño que cambiaría para siempre la percepción del mundo. Pero ¿cómo un simple ciudadano se enfrentó a los titanes del poder? Arquímedes no fue producto del azar. Su linaje intelectual estaba marcado por su padre Fidias, un astrónomo que no dejó escritos, pero sí sembró en su hijo la insaciable curiosidad por las estrellas, los números y el movimiento. Era un legado silencioso, transmitido en conversaciones nocturnas y en la contemplación del cielo, que encendió una llama imposible de apagar. ¿Hasta dónde llegaría este fuego? Mientras otros niños aprendían solo a memorizar, Arquímedes cuestionaba todo. ¿Por qué las estrellas se mueven? ¿Qué hace que un círculo sea un círculo? ¿Por qué el agua siempre busca el abismo y no otro camino? Pasaba días enteros dibujando líneas en la arena, atrapado en una batalla solitaria contra enigmas que solo él parecía comprender. Su mente era un torbellino imparable, pero sería suficiente para vencer los desafíos que se avecinaban. Más allá de sus obsesiones científicas, la ciudad de Siracusa estaba atrapada en un juego mortal de alianzas e invasiones. Rodeada por enemigos y el poderoso ejército romano, la ciudad dependía de mentes brillantes para defender su libertad. No era el hierro ni el número de soldados lo que daba miedo a Roma, sino la astucia de un solo hombre. Pero incluso la inteligencia más aguda tiene un límite frente al destino. El joven Arquímedes no solo absorbía conocimientos, sino que los desafiaba. Inspirado por Euclides, no se contentaba con leer teoremas. Los reconstruía, los peleaba, hasta que encontraba la verdad por sí mismo. Si no lo lograba, no comía ni dormía. Esa determinación era una espada de doble filo, un camino al genio o a la destrucción. ¿Qué lección le esperaba al final de esta senda? Pero su vida no fue solamente números y fórmulas. Creció en una ciudad donde el mar dictaba las reglas y los niños aprendían a nadar, lanzar jabalinas y correr por senderos pedregosos. Arquímedes no destacaba por su fuerza física, pero su mente era una tormenta constante, un motor incansable que buscaba comprender la esencia misma del mundo. Todo en él parecía destinado a una sola cosa: cambiar el curso de la historia. Sin embargo, el apoyo y la protección de Hierón II, el gobernante pragmático de Siracusa, fueron decisivos. Un hombre que entendió que la ciencia podía ser un arma tan poderosa como cualquier ejército. Bajo su mecenazgo, Arquímedes comenzó a forjar invenciones que no solo revolucionaron el conocimiento, sino que también defendieron la ciudad contra la invasión romana. El choque entre el intelecto y la fuerza estaba por alcanzar su clímax. Su última batalla no fue en el campo, sino en la mente y el destino. Cuando Roma conquistó Siracusa, el genio se enfrentó a su momento más oscuro. ¿Cómo murió Arquímedes? ¿Fue su final una tragedia o una leyenda forjada por el miedo y la admiración? Su muerte selló un destino irreversible, un capítulo que resonaría por siglos y que sigue desafiándonos a entender sus enigmas. Arquímedes no fue solo un maestro.
fue un hombre obsesionado con desentrañar la estructura misma del universo. Sus descubrimientos, sus máquinas, sus matemáticas quedaron como un legado indestructible. Hoy, sus enigmas todavía nos llaman, y sus decisiones nos recuerdan que la búsqueda del conocimiento siempre conlleva un precio. Si esta historia te ha atrapado, suscríbete a Conferencias Históricas para no perderte cómo estas decisiones y sus consecuencias moldearon nuestro mundo. Cada día una nueva historia, cada historia un destino irreversible. ¿Estás listo para descubrir la siguiente? ¿Qué impulsa a un joven a desmontar juguetes y recomponerlos una y otra vez? ¿Cómo puede un simple juego convertirse en la base de un método que cambiará la historia? En la antigua Siracusa, un joven llamado Arquímedes no veía la matemática como números vacíos, sino como la llave para entender el mundo tangible. Mientras otros miraban fórmulas, él sentía el movimiento, la fuerza y el flujo de los líquidos. Pero ¿sería suficiente ese entorno para un espíritu que buscaba respuestas más allá de lo evidente? Sus primeros esbozos, sus intentos de pruebas y demostraciones, nacieron en la ciudad que lo vio crecer. Pero pronto, las mentes locales ya no podían satisfacer su hambre de conocimiento. La verdad se hacía clara. Arquímedes necesitaba un desafío mayor, un campo de batalla para su intelecto. Y así, poco después de cumplir 20 años, fue enviado a la legendaria Alejandría, el corazón palpitante del mundo helenístico, donde las mentes más brillantes convergían. Alejandría, a comienzos del tercer siglo antes de nuestra era, era un espejo resplandeciente del saber. Bibliotecas infinitas, observatorios, laboratorios y escuelas jamás vistos en la civilización griega. Allí, bajo la mirada del faraón Ptolomeo, el Museón congregaba filósofos, astrónomos, matemáticos y médicos. Y entre ellos, Arquímedes no era un espectador. Se convirtió en un discípulo decidido a medirse con los titanes del conocimiento. Su encuentro con los discípulos de Euclides marcó un antes y un después. Ya sin su maestro Euclides, pero con sus enseñanzas vivas, estos sabios alimentaron la pasión geométrica de Arquímedes. Sin embargo, su mente inquieta no se conformaba con respuestas simples. Si le presentaban un teorema, demandaba entender su origen, sus conexiones, y qué sucedería si una sola variable cambiaba. Esta insaciable curiosidad molestaba a muchos profesores, pero fue el motor que forjó su sistema único de pensamiento. Entre las figuras más influyentes de aquel tiempo, surgió una amistad crucial. Eratóstenes, el hombre que mediría la circunferencia de la Tierra. Filósofo, matemático, geógrafo y poeta, Eratóstenes no solo vio en Arquímedes a un igual, sino que lo empujó a entender que la matemática no eran simples figuras sobre la arena, sino un instrumento para descifrar la naturaleza misma. Esta alianza encendió en Arquímedes la chispa para fundir geometría y física en un solo lenguaje universal. Dentro de las paredes del museo, Arquímedes comenzó a crear modelos vivos, no meras demostraciones. Dibujaba, bosquejaba, giraba mentalmente objetos en el espacio para descubrir cómo respondían bajo fuerzas invisibles. Fue aquí donde probablemente vio por primera vez el tornillo hidráulico, esa maravilla que luego perfeccionaría para elevar aguas y transformar la ingeniería. Pero, ¿qué más secretos esconden esos muros? ¿Qué saberes de antiguos ingenieros egipcios y las máquinas de riego inspiraron su genio? Su regreso a Siracusa no fue un punto final, sino un punto de inflexión. Allí, con un simple experimento, Arquímedes enfrentó una elección que cambiaría su destino y el de su ciudad. Al medir el desplazamiento de agua y comparar objetos idénticos en peso pero distintos en volumen, desveló el engaño en la corona de Hierón. La verdadera naturaleza del oro se reveló, desafiando el poder y desatando el conflicto. ¿Cómo reaccionaría el rey? ¿Qué precio pagaría Arquímedes por su verdad? Cada descubrimiento,
Cada teoría, cada modelo construido fue una apuesta al destino. Arquímedes no solo exploraba matemáticas, sino que se enfrentaba a decisiones que podían alterar su vida y la historia. Su búsqueda del equilibrio, del sentido oculto en los círculos y las estrellas, no era inocente. Era una lucha contra el miedo humano y las consecuencias irreversibles de sus actos. Mientras el mundo cambiaba a su alrededor, él trazaba un camino que nadie más podía prever. Hoy, al recordar a ese joven apasionado que se atrevió a desafiar a sus maestros y a los poderosos, comprendemos que la historia de Arquímedes es más que ciencia. Es la epopeya de un hombre que eligió ver más allá del horizonte, que buscó respuestas en la incertidumbre y que a pesar del temor no retrocedió. Sus decisiones, sus riesgos, su legado nos llaman a seguir explorando y cuestionando. ¿Quieres descubrir cómo continúa esta saga? ¿Cómo las ideas de aquel joven en Siracusa forjaron la inteligencia de una era? No te pierdas las próximas conferencias históricas, donde desvelaremos los misterios y desafíos que Arquímedes enfrentó en Alejandría y más allá. Suscríbete y acompáñanos en este viaje por las decisiones que cambiaron el curso de la humanidad. ¿Cómo puede el conocimiento desarmar las mentiras de un rey? ¿Cómo un simple descubrimiento puede cambiar el destino de una ciudad y de la humanidad? Arquímedes no solo resolvió un enigma, sino que desató una revolución en la forma de entender el mundo. Pero nada de esto fue sencillo. Su historia es un tejido de decisiones decisivas y consecuencias implacables. Fue con un acto aparentemente simple que Arquímedes demostró su genio. No con la fuerza ni con amenazas, sino con el poder del conocimiento. Su principio, hoy llamado la ley de Arquímedes, afirma que todo cuerpo sumergido en un líquido recibe un empuje igual al peso del líquido desplazado. Este descubrimiento no solo desveló la trampa de una corona falsa, sino que fue la llave para entender cómo flotan los barcos y cómo las fuerzas invisibles moldean nuestro mundo. ¿Sabías que un gigantesco bloque de piedra se hunde mientras una simple balsa de madera puede sostenerse en la superficie? Arquímedes explicó ese misterio con una lógica imparable. Un barco de hierro permanece a flote porque desplaza suficiente agua para contrarrestar su peso. Este principio no solo fue una teoría, sino la base para la construcción de navíos, presas y globos aerostáticos, abriendo un nuevo capítulo en la historia de la ingeniería. Pero su genio no se limitó a un solo hallazgo. En su tratado sobre los cuerpos flotantes, profundizó en cómo la densidad, la forma y el centro de gravedad afectan la estabilidad de un objeto en el agua. Este conocimiento adelantó siglos a la hidrostática, revelando que la naturaleza de las cosas no es caprichosa, sino gobernada por leyes matemáticas inquebrantables. Curiosamente, Arquímedes no consideraba este episodio como el más importante de su vida. Para él, esto era solo una aplicación práctica de ideas matemáticas. Sin embargo, para el mundo, fue la evidencia palpable de su capacidad única. Ver en lo cotidiano no solo un problema, sino una fórmula precisa, un orden escondido bajo el caos aparente. La historia del rey y su corona mostró algo más que un principio físico. Fue una batalla entre la verdad y el engaño. Sin torturas ni sospechas, sin interrogatorios, el maestro fue desenmascarado por el poder de la ciencia. Fue la primera vez que el conocimiento resolvió un conflicto social, un asalto directo a la injusticia con la fuerza de la razón. Tras este evento, Arquímedes se convirtió en una figura de autoridad en Siracusa. No buscaba el poder, pero el poder lo buscaba a él. No ansiaba influencia, pero su voz era escuchada, porque detrás de sus palabras no había opiniones, sino pruebas sólidas. Se convirtió en el referente para todo, desde sistemas de suministro de agua hasta cálculos para la construcción de la ciudad. Su taller no era un simple despacho, sino un hervidero de invenciones y experimentos.
Allí se diseñaban modelos y se comprobaban teorías con una precisión casi obsesiva. Muchos de sus inventos respondían a necesidades urgentes de Siracusa, especialmente ante amenazas inminentes. Uno de sus logros primeros fue el tornillo de Arquímedes, una espiral dentro de un cilindro que eleva agua. Inspirado en mecanismos usados en Egipto para la irrigación, Archimedes perfeccionó su diseño para usos múltiples, desde drenar minas hasta abastecer jardines y fortificaciones. Fue una herramienta vital para la supervivencia de su ciudad. Otra de sus contribuciones fue la perfección de los sistemas de poleas y engranajes. Demostró que con un punto de apoyo y el uso adecuado de palancas, un hombre puede mover pesos mucho mayores que su propio cuerpo. Su frase, «Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo», no fue una broma, sino una afirmación del poder matemático aplicado a la mecánica. Pero la verdadera prueba para Archimedes estaba por llegar. La sombra de Roma se extendía sobre Siracusa, una amenaza que desataría una cadena de decisiones con consecuencias irreversibles. Enfrentarse a ese imperio significaba mucho más que ingenio. Requería valor, estrategia y la esperanza de que el conocimiento pudiera inclinar la balanza. Cada invento, cada cálculo, cada fórmula que Archimedes creó estaba ahora en juego. La historia no era solo la de un hombre, sino la de un pueblo aferrado a la ciencia como arma de supervivencia. La pregunta ya no era si sus ideas funcionarían, sino si podrían salvarlos de la destrucción. ¿Fue su genio suficiente para detener a Roma? ¿O el destino ya había sellado su fin? La respuesta yace en el eco de sus inventos y en las decisiones que marcaron para siempre el curso de la historia. Si quieres seguir descubriendo cómo las ideas cambiaron el mundo y cómo Archimedes enfrentó la tormenta que se avecinaba, suscríbete a Conferencias Históricas. La historia no solo se cuenta, se vive con cada palabra, con cada decisión que desafía al tiempo. ¿Qué ocurre cuando una ciudad queda atrapada entre dos gigantes de la guerra? ¿Qué pasa cuando las lealtades se vuelven traiciones y las alianzas se rompen? Después de la muerte de Gerón II, los sucesores de Siracusa tomaron una decisión fatal. Cambiaron de aliado, pasando de Cartago a Roma, pero esa elección los condenó a quedar atrapados en una trampa mortal. El año 214 antes de nuestra era marcó el inicio de la pesadilla. Roma lanzó el cerco sobre Siracusa, una ciudad sitiada por tierra y mar, sus murallas amenazadas por un ejército implacable y una flota que bloqueaba cada escape. Las probabilidades parecían estar totalmente en contra. Sin embargo, Siracusa guardaba un as bajo la manga. Ese as era Arquímedes, no un general con espadas, sino un genio que convertía la ciencia en un arma devastadora. Mientras los romanos lanzaban proyectiles que nunca alcanzaban las murallas, él diseñaba máquinas de guerra que golpeaban con precisión quirúrgica. Catapultas, ballestas y mecanismos nunca antes vistos, fruto de cálculos matemáticos exactos. ¿Cómo podía un solo hombre cambiar el curso de una guerra? Arquímedes no improvisaba. Cada invención era un modelo, una fórmula, un cálculo de ángulos y fuerzas invisibles para el ojo común. Creó dispositivos con alcance variable, capaces de atacar tanto a enemigos cercanos como lejanos, solo modificando un simple brazo de palanca. Y entre esas maravillas, la llamada mano de hierro. Un artilugio con ganchos y grúas que levantaba los barcos romanos fuera del agua, los balanceaba y los lanzaba de vuelta al mar, sembrando caos y miedo en las cubiertas. Los soldados empezaron a dudar si enfrentaban a un hombre o a una fuerza sobrenatural. La leyenda cuenta que Arquímedes incluso usó espejos para enfocar los rayos del sol y prender fuego a los barcos enemigos. Aunque hoy en día los científicos debaten si eso fue posible en combate,
El simple hecho de intentarlo revela la mente de un hombre que buscaba dominar no solo el hierro, sino la luz y el calor. Cada máquina era una lección de física y geometría aplicada a la guerra. No monstruos de hierro pesados y torpes, sino mecanismos finamente diseñados, donde la teoría y la precisión se unían para detener el avance de un ejército imparable. Los romanos se encontraban sin respuesta, atrapados por el ingenio de un único defensor. Marco Claudio Marcelo, el cónsul romano al mando, llegó a exclamar en medio de la batalla: «Dame 100 Arquímedes y conquistaré el mundo». Reconocía que no luchaba contra un hombre, sino contra la ciencia misma, armada para la guerra. Esta osadía prolongó el sitio por 2 largos años, un tiempo inimaginable para quienes esperaban una rápida victoria. Mientras tanto, Siracusa resistía gracias a las invenciones y la mente de Arquímedes. Un ejemplo vivo de que el conocimiento puede ser más poderoso que la espada y que la inteligencia puede erigir murallas tan fuertes como la piedra. Pero como toda historia marcada por decisiones fatales, el destino tenía preparada una cruel conclusión. Finalmente, los muros de Siracusa cayeron. 2 años de bloqueo, destrucción y luchas internas drenaron la vitalidad de la ciudad. Pero la huella de Arquímedes no desapareció con la derrota. Sus máquinas, sus cálculos y su legado se convirtieron en las raíces de la ingeniería y la física modernas. Arquímedes no fue solo un inventor ni un defensor. Fue el hombre que mostró que la precisión es un acto de respeto hacia la verdad, que la complejidad no bloquea el camino, sino que lo abre, y que las matemáticas no son simples herramientas, sino un lenguaje para desvelar el universo. Cuando los romanos finalmente penetraron en Siracusa, encontraron una ciudad exhausta, pero transformada para siempre. La historia recordaría no solo la caída, sino la resistencia de un hombre que, con su mente, desafió al destino y cambió el curso de la guerra. Si quieres seguir descubriendo cómo las decisiones y el ingenio moldearon nuestro pasado, suscríbete a Conferencias Históricas y acompáñanos en este viaje a través del tiempo, donde cada elección puede cambiarlo todo. ¿Quién fue realmente Marco Claudio Marcelo? ¿Cómo un solo hombre pudo detener a un ejército durante 2 años? ¿Y qué llevó a la trágica muerte de Arquímedes, el genio que desafió a Roma con la fuerza del intelecto? Estas preguntas nos guían hacia un momento decisivo en la historia, donde la lógica chocó brutalmente con la guerra. Las murallas de Siracusa fueron finalmente derribadas, y el ejército romano irrumpió en la ciudad. Soldados saqueaban, perseguían a los que huían, buscando oro, armas y provisiones. En medio de este caos, el destino de Arquímedes pendía de un hilo invisible. ¿Podría la razón sobrevivir en un campo de batalla dominado por la violencia? Marco Claudio Marcelo, comandante de la legión romana, había ordenado expresamente que nadie dañara a Arquímedes. No buscaba un juicio ni una ejecución ejemplar, sino capturar vivo al hombre que había paralizado a Roma con sus ingeniosas invenciones. Sabía quién era Arquímedes y entendía que su mente era un arma más poderosa que cualquier legión. Pero la guerra no perdona ni a los sabios. Mientras los soldados saqueaban sin control, Arquímedes estaba en su taller, absorto en sus cálculos, trazando figuras geométricas en la arena. Quizás ignoraba que la ciudad había caído, o tal vez lo sabía y simplemente no le importaba. Su mente estaba en otro plano, donde la lógica y la verdad eran las únicas realidades. Cuando un soldado romano irrumpió en su refugio, Arquímedes no se levantó ni mostró miedo. Con calma, apenas levantando la cabeza, pronunció unas palabras que resonarían para siempre. «No toques mis círculos». No era solo una súplica por sus dibujos, sino un grito de resistencia intelectual frente al caos.
El soldado, ignorante del valor del anciano, vio solo a un hombre mayor que desobedecía una orden. Sin comprender, lo mató. No se sabe con certeza si fue con espada o lanza, ni cómo exactamente, pero el acto quedó registrado por varios historiadores antiguos. La muerte de Arquímedes fue un golpe silencioso, una tragedia en medio del estruendo de la guerra. Al enterarse de la muerte, Marcelo quedó profundamente afectado. Según Plutarco, ordenó que Arquímedes fuera enterrado con honores y culpó al soldado por un crimen contra la razón misma. Pero ya nada podía cambiar el destino sellado. La ciudad estaba tomada, sus máquinas destruidas, y el genio yacía muerto junto a sus círculos. Las palabras «no toques mis círculos» simbolizan algo más que un pedido por sus dibujos. Representan la visión de Arquímedes, un mundo gobernado por la verdad, la forma y la causa, donde incluso la muerte es solo un punto en una cadena infinita de razonamientos. No huyó ni suplicó, porque en su lógica tales actos carecían de sentido. Permaneció fiel a sí mismo hasta el último instante. Años después, Marcelo supuestamente mandó erigir una tumba con la imagen de una esfera inscrita en un cilindro, el símbolo del mayor descubrimiento de Arquímedes. Sin embargo, como relató Cicerón un siglo después, la tumba cayó en el olvido, cubierta de maleza, hasta que él mismo la redescubrió limpiando el terreno. Así, la memoria de un hombre capaz de mover el universo con la mente estuvo a punto de desaparecer. La muerte de Arquímedes se convirtió en un símbolo trágico del encuentro entre la razón y la fuerza bruta. No murió en combate ni por un enemigo declarado, sino asesinado en el momento en que hacía lo que siempre había hecho: buscar patrones, trazar, pensar y demostrar. No era un guerrero, pero inspiraba temor. No era un rey, pero merecía respeto. Cuando Arquímedes desapareció, solo quedó un silencio profundo. Un silencio que parecía borrar la voz de uno de los mayores genios de la antigüedad. Pero ese silencio no fue eterno. Sus ideas, sus fórmulas y aquella línea trazada en la arena sobrevivieron, desafiando el olvido y manteniendo viva la llama del conocimiento. Sus trabajos se convirtieron en parte del canon científico. Sus pensamientos alimentaron debates filosóficos y sus descubrimientos guiaron a astrónomos y experimentadores por siglos. La historia de Arquímedes no terminó con su muerte, sino que comenzó una nueva era donde la mente humana se alzó como la fuerza más poderosa de todas. ¿Quién decide el valor de una vida? ¿La espada o la idea? ¿La fuerza o la razón? En el choque entre Roma y Siracusa, entre soldados y sabios, se selló un destino irrevocable. Arquímedes murió, pero su legado desafía el tiempo y la violencia, recordándonos que las decisiones humanas pueden cambiar el curso de la historia para siempre. Si te ha conmovido esta historia de genio y tragedia, suscríbete a Conferencias Históricas para descubrir más relatos que revelan las decisiones que moldearon nuestro mundo. ¿Puede una sola vida desafiar el olvido impuesto por la muerte? ¿Qué ocurre cuando el conocimiento más avanzado se pierde en las arenas del tiempo? El día que cayó Siracusa, con la muerte de Arquímedes, parecía que la verdad también sucumbía. Sin embargo, en medio del caos, surgió una figura cuyo nombre ni el acero pudo borrar. Tras su muerte, Arquímedes no desapareció del recuerdo de sus contemporáneos. Incluso en Roma, lejos de su tierra natal, y a pesar de las circunstancias trágicas de su fin, su genio fue respetado. Cicerón, siendo joven y aún cónsul, buscó su tumba abandonada en Siracusa y la restauró, un gesto que habla de la persistencia de su legado. Pero, sin embargo, la mayoría de sus trabajos científicos quedaron ocultos, olvidados. ¿Por qué? El lenguaje en que escribía Arquímedes, rico y complejo, y la profundidad de sus ideas eran demasiado para los lectores de su era.
Sus tratados no se copiaban ni se traducían, y mucho menos se enseñaban. Existían, sí, pero eran como secretos enterrados en bibliotecas privadas, monasterios y colecciones de eruditos bizantinos y orientales. En el siglo VI, Isidoro de Mileto, matemático bizantino, citaba a Arquímedes reconociendo su influencia. Y a través del mundo árabe, sabios como Sabid ibn Qurra y Al-Biruni estudiaban sus escritos, manteniendo viva la llama del conocimiento griego. Fue por esta vía, en los siglos XII y XIII, que Europa reencontró sus ideas olvidadas. Pero el verdadero renacimiento llegó gracias al llamado Palimpsesto de Arquímedes, una página que había sido reescrita en el siglo X con un texto religioso, ocultando los tratados matemáticos originales. Solo en el siglo XIX, con la ayuda de nuevas tecnologías como la fluorescencia de rayos X, los científicos descubrieron lo que yacía bajo esas capas. Lo que emergió fue un testimonio impresionante de cuán adelantadas estaban sus ideas y cómo, siglos antes, Arquímedes había aplicado conceptos que la ciencia moderna recién comenzaba a comprender. Su método, riguroso y experimental, rompió las barreras del tiempo para influir en grandes genios futuros. Galileo Galilei, casi 2000 años después, lo consideraba su maestro intelectual. Releía sus tratados sobre equilibrio y mecánica, inspirando sus propios descubrimientos en la física. Para Galileo, Arquímedes fue el primero en unir teoría y observación, el que verdaderamente comprendió el funcionamiento de la naturaleza. No solo Galileo. Leonardo da Vinci también se fascinó con los inventos de Arquímedes. Copiaba sus mecanismos, estudiaba sus esquemas y trataba de reproducir algunos de sus diseños. Aunque no citaba fuentes explícitas, la estructura de sus ingenios muestra una profunda conexión con el legado del sabio de Siracusa. Palancas, engranajes, bombas de agua, todos ellos prolongaban la línea iniciada por Arquímedes, una línea que atravesó siglos de historia. Pero no termina ahí. Isaac Newton, el padre de la mecánica clásica, reconoció que su trabajo era la continuación de métodos inventados por Arquímedes. Aunque Newton usaba las herramientas del cálculo y el análisis, la base de su pensamiento, el principio de aproximación y el uso de infinitesimales estaban ya en manos de aquel genio antiguo. Más allá de fórmulas y máquinas, el legado más profundo de Arquímedes es su forma de pensar. Un método que combina lógica rigurosa, experimentación y observación implacable. Un método que cambió para siempre la manera en que el ser humano busca entender el universo. ¿Y entonces? ¿Qué habría pasado si ese conocimiento nunca hubiera sido redescubierto? ¿Cuántos avances quedaron detenidos por el olvido? La historia de Arquímedes es la historia de decisiones que cruzaron siglos, de mentes que desafiaron el destino para mantener viva la luz del saber. Sus trabajos, casi perdidos, resurgieron para recordar que incluso en la oscuridad, la verdad puede sobrevivir, esperando el momento para iluminar de nuevo el mundo. Sus ideas siguen aquí, en cada salto científico, en cada máquina que mueve el mundo. Si quieres seguir descubriendo cómo las decisiones del pasado moldean nuestro presente, suscríbete a Conferencias Históricas y acompáñanos en este viaje apasionante por la historia.